Hola a todos, les habla Aureliano Skrijewski. En este video hablaremos sobre unidades y patrones de medición, más específicamente acerca de las unidades de las magnitudes que llamaremos fundamentales. En la física observamos, comparamos y medimos para describir la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Observamos y comparamos los distintos fenómenos en la naturaleza, los distintos objetos en la naturaleza, y utilizamos magnitudes físicas como referencia para efectuar la comparación con otras magnitudes físicas. Si utilizamos alguna magnitud física de manera recurrente, por ejemplo, la longitud de una vara para medir distancias, o el peso de un objeto para medir pesos de otros objetos, con una balanza, por ejemplo, entonces yo estoy utilizando estas magnitudes físicas como patrón de medición de las demás magnitudes físicas, lo que me define lo que llamaremos las unidades. Unidades en el sentido de que contaremos cuántas veces podemos utilizar el patrón para medir las magnitudes físicas de los demás fenómenos. Entre otras unidades, podemos considerar las unidades que miden la masa. Los kilogramos miden la masa. Los metros miden longitudes. Los segundos miden tiempo. En mecánica nos interesan especialmente estas tres dimensiones, estos tres tipos de magnitudes físicas: la masa, la longitud, el tiempo. Pero en términos generales existen muchísimas otras magnitudes físicas que son fundamentales en el sentido de que no son derivables a partir de otras magnitudes físicas. Así tenemos, por ejemplo, la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, la cantidad de sustancia, la temperatura, la intensidad luminosa. Y para esto también tenemos unidades. Para la corriente eléctrica tenemos amperios, para la temperatura tenemos los Kelvin, para la cantidad de sustancia tenemos los moles, para la intensidad luminosa tenemos la candela. Y estas unidades, como las utilizamos de manera recurrente en los modelos que hagamos sobre la naturaleza, entonces es común encontrar símbolos que abrevien la unidad. Para los kilogramos utilizamos kg, para los metros utilizamos m, para los segundos s, para los amperios a, y así sucesivamente. Ahora, no debemos confundir las unidades con el tipo de magnitud física en que estamos interesados. Así, por ejemplo, nosotros podemos medir masa en kilogramos o en gramos o en algún otro sistema. En slug, por ejemplo, slug es una unidad de masa estándar en Estados Unidos. Como unidades de longitud podemos considerar, por ejemplo, los metros, pero también existen los pies, las yardas, las millas y muchas otras. En todo caso, hay un estándar de medición que es utilizado mundialmente en el contexto de la ciencia y de la ingeniería. Los desarrollos técnicos usualmente van acompañados de una notación estándar para la longitud, para el tiempo, para la masa, que
que podemos llamar como el sistema MKS, metro, kilogramo, segundo. O en términos más generales, el sistema internacional, que es este que estamos viendo acá. Este que estamos viendo acá, que incluye masa, longitud, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Y por último, quiero señalar que cuando consideramos modelos donde encontramos relaciones entre magnitudes físicas determinadas, nosotros haremos referencia a la magnitud física abreviándola por la letra correspondiente en la columna de la derecha, que nosotros llamamos la dimensión. Así, las magnitudes de masa tienen dimensión de masa, que denotamos por el símbolo M. Esta dimensión no debemos confundirla con el sistema de medición asociado a la referencia de los kilogramos. Puede llegar a ocurrir que utilicemos un método completamente diferente, que no utilice la definición usual de kilogramos. En todo caso, debe ser cierto que todos los sistemas de unidades para representar la misma magnitud física deben ser traducibles sistemáticamente unos a los otros. Y en términos generales hay relaciones fácilmente utilizables para convertir de un sistema de unidades a otro sistema de unidades. Por eso quiero hacer hincapié en esto que estoy hablando de los modelos que podamos realizar hallando relaciones entre las magnitudes físicas. Cuando estudiamos los modelos, estudiamos la dimensión de las magnitudes involucradas. Y en lugar de hablar de las unidades, hablamos de M, L y T en el caso de restringirnos a la mecánica. Como ejemplo de estos sistemas de medición que dan lugar a patrones a patrones diversos, vamos a considerar, por ejemplo, en el caso de la temperatura usualmente se mide en grados centígrados. Grados centígrados ofrece una escala de medición que es recordable. A 0 grados tenemos el punto de congelación del agua, punto de fusión del agua, y a 100 grados centígrados tenemos el punto de ebullición del agua, eso a presión de una atmósfera, ¿no? 0 grados puede ser representable en términos del sistema de unidades que hablamos aquí arriba para representar la temperatura, que es el Kelvin, representado por el símbolo K. 0 grados en Kelvin sería 273,15. Hay una fórmula que nos permite a nosotros ir desde 0 grados centígrados, determinar cuánto vale eso en grados Kelvin. También podríamos representar estos 0 grados centígrados en grados Fahrenheit, que es otro sistema que es comúnmente usado especialmente en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la longitud. La longitud puede medirse en pulgadas. Un ejemplo de esta conversión podríamos considerar 25 pulgadas. 25 pulgadas son 0,25
635 metros. 12 pulgadas son un pie. Una milla son 1,609 kilómetros. Como magnitud de tiempo, podemos considerar una hora. Una hora es un sistema de medición del tiempo, ¿verdad? Es una unidad de tiempo diferente de los segundos, más allá de que exista una manera sencilla de traducir los intervalos de tiempo dados en horas a segundos. Igualmente con la masa. Antes mencionaba el slug. Slug es una unidad que representa 14,594 kilogramos por cada slug. No solamente existen unidades diferentes, también existen estándares diferentes. En este caso, tenemos el Sistema Internacional de Unidades. También existe el sistema FPS, que hace referencia, son las siglas de Foot, Pound y Second. Mientras que SI representa lo que llamamos el sistema internacional, que fue establecido en 1960 en una convención que se realizó para unificar criterios de medición, para estandarizar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las magnitudes físicas de la longitud, la masa y el tiempo. Y con eso cerramos el tema del video, que es de unidades de magnitudes fundamentales. Un poco de la historia de las unidades con que se mide la longitud. Bueno, en primer lugar podemos considerar la longitud como una magnitud física que es en extremo importante en la política. En particular, el rey de Inglaterra, por los años 1120, definió un sistema de unidades que le resultaba conveniente para sus negociaciones. La yarda la definió utilizando la distancia que hay entre la punta de su nariz y el extremo de su brazo extendido. Claro, uno puede decir que esto puede depender del humor del rey. Así a alguno le puede otorgar yardas más largas que otras. Por supuesto que hoy día conocemos la unidad de la yarda como una unidad de distancia y es traducible sistemáticamente al sistema internacional. Pero la historia de la unidad yarda está relacionado a un conjunto de imprecisiones que por supuesto hoy día no nos podemos permitir. Ahora no hacemos política cambiando la unidad de longitud. Y esto, por supuesto, esta distancia dependería del rey. Un rey más pequeño ganaría muchas tierras por el solo hecho de que la distancia entre la punta de su nariz hasta el extremo de su brazo extendido fuese más corto. Igualmente, podemos considerar el pie francés. Todos hemos oído la unidad de distancia pie. ¿Cuántos pies? El rey francés Luis XIV definió el pie en base a su pie,
al tamaño de su pie. En 1799, este estándar del pie real cambió. Se estableció un estándar legal que pasó a ser el metro. Es en este contexto que se define el metro como una 10.000.000ª parte de la longitud del meridiano que pasa por París entre el norte y el Ecuador. En 1960 se definió se hizo una nueva definición de metro, se redefinió el metro como la distancia entre dos marcas hechas sobre una barra de un material que cambia poco en el tiempo, porque no se corroe, porque en condiciones óptimas sufre pocos cambios. Que es una barra de una aleación de iridio platino. Y es guardada, por supuesto, en condiciones ideales en un instituto francés. Ahora, muchos experimentos requieren una definición de metro que sea mucho más precisa que las marcas hechas en una barra de metal. Estas marcas pueden ser extremadamente imprecisas para hacer experimentos de alta precisión, como los que se hacían en los años 60, en los años 70, en aceleradores de partículas, por ejemplo. En los 70, un metro, en este contexto, un metro se redefinió como 1.650.763.73 longitudes de onda de la radiación emitida por una lámpara de Krypton 86. Especialmente la longitud de onda de la banda de luz, ¿cómo es? Naranja rojo. Hoy día se ha establecido un estándar que es mejorable en que la medición de lo que es un metro podemos decir que en lugar de una definición de un metro tenemos un sistema para medición cada vez más precisa de lo que llamaríamos un metro. ¿Cómo es esto? Bueno, la velocidad de la luz es de 299.792.458 metros por segundo. Este sistema de medición o este sistema que define al metro es definido a través de la afirmación de que este valor es exacto, es decir, si yo sé cuánto es un segundo, un metro es definido por la velocidad de la luz, de manera que la luz recorre esa cantidad de metros, 299.792.458 metros en un segundo.
Bueno, ahora hablemos un poco sobre la masa. La masa está relacionada a la cantidad de material. Eso, por supuesto, este, mm, puede confundir un poco, puede confundirnos un poco si eh, pensamos en los sistemas de medición que usamos regularmente eh, para medir la cantidad de material. Por ejemplo, cuando vamos al mercado, ¿cuánta papa hay en una bolsa determinada? Bueno, en realidad nosotros asociamos usualmente esa cantidad al peso de de las papas y no necesariamente a la masa. Hay sistemas de medición de masa diferentes al, al peso. Y si no, piensen por un momento cuánto pesaría, es decir, cuál es la fuerza gravitacional que tendría una bolsa de 1 kilo de papas en en el espacio exterior. Pero bueno, volvamos al sistema de medición de masa. En 1887, 1 kilogramo es la masa de un cilindro. Un kilogramo fue definido como la masa de un cilindro de este material que, que es afectado poco por el paso del tiempo y de condiciones adversas. Este cilindro de platino iridio, uno en específico, no cualquier cilindro de platino iridio pesa 1 kilo. Este que está almacenado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia. Este peso es el que define cuánto es 1 kilo desde 1887. Y bueno, recientemente, por las mismas razones por las que necesitábamos mejores sistemas de medición o, para longitudes, es decir, una mejor definición de metro, por la misma razón requeríamos mejores em, em, una mejor definición de kilogramo, o sea, una mejor definición de un sistema para medir kilogramos, para medir corrientes, para medir temperaturas, para medir número de partículas. Y desde 1900, perdón, desde el 2019, desde el año pasado, todas estas unidades, el kilogramo, el ampere, el kelvin, el mol, fueron redefinidos, fijando los valores exactos para las constantes físicas fundamentales que llamamos, a ver, por un lado la constante de Planck, la carga del electrón, la constante de Boltzmann y el número de Avogadro. Es decir, se fijó las cantidades que se conocían hasta el momento para darle valor a estas magnitudes físicas. Se utilizó estas cantidades para definir las unidades en las que están definidas. Es decir, estas relaciones son exactas. Fíjense ustedes, estoy poniendo una tercera rayita para querer decir que más que afirmar que la constante de Planck es igual a esto, no. La constante de Planck está definida por este valor, 6,260,715 por 10 a la menos 34 joules por segundo. La carga del electrón está definido como 1,60, 21, 76, 63, 4 por 10 a la menos 19 coulomb. Y estos son valores exactos. Es decir, no hay ningún tipo de ambigüedad en los valores de la última cifra siquiera. Es decir, no son aproximaciones a un valor real. Lo que sí puede ser aproximable es lo que nosotros definimos como segundo en términos de otros patrones de medición. Y bueno, volviendo a esto que mencionaba al comienzo, que hay sistemas de medición
eh, que nosotros solemos tratar de manera intercambiable, como por ejemplo el peso y la balanza, solemos confundir el peso de un objeto. Fíjense ustedes, es usual utilizar una unidad en Estados Unidos que se llama la libra para medir la cantidad de materia de algún objeto. Pero resulta que la libra es una dimensión de fuerza. Tiene dimensiones, es una magnitud de fuerza, tiene dimensiones de fuerza. Mientras que el kilogramo es una magnitud de masa, tiene dimensiones de masa. Y así, si bien es cierto que al nivel del mar, un kilogramo es aproximadamente 2,2 libras, si nosotros medimos cuántas libras pesa un kilogramo de papas, eso será una cantidad menor de libras, porque a mayor altura, menor es la fuerza gravitacional. Entonces está condicionado, que sean 2,2 libras, está condicionado a que la aceleración de gravedad sea de 9,8 o 9,6 o cuanto sea. En todo caso, repito, en caída libre o en el espacio exterior, el peso sería de 0 libras. Bueno, hablemos un poco sobre la magnitud física tiempo. El sistema de medición usado como segundo, usado por supuesto desde la antigüedad, pero hasta 1967, un segundo se definía por el día solar. Ahora, la Tierra, aunque gira de manera aproximadamente constante, si uno compara la duración de un día con la duración de otro día, estos no son exactamente iguales. Entonces, hay una cierta ambigüedad en la unidad que nosotros llamamos día. ¿Cuál día? ¿El día de hoy o el día de ayer o el de hace una semana? Entonces, este sistema para definir unidades temporales no es de lo más preciso. Por supuesto, tiene un error extremadamente pequeño. Los días se parecen mucho entre sí en su duración. Por eso, desde 1967 hubo un cambio en el estándar de medición para las magnitudes temporales, y el segundo se redefinió en términos de el número de vibraciones de la radiación del átomo de cesio 133 es el isótopo. Y un segundo es entonces, desde entonces, esta cantidad que está acá, esta cantidad de veces el tiempo que dura una de estas vibraciones. Así, o el periodo de estas vibraciones. Así, si vemos, en realidad todos los sistemas de unidades que se han desarrollado a lo largo de la historia han sufrido cambios, y cada vez tenemos un mejor control sobre las mediciones que podemos hacer y que podemos tener como referencia. Así, un reloj atómico para nosotros resulta mucho más preciso y podemos utilizarlo como referencia para la medición o para la determinación de la duración de los fenómenos, incluyendo aquellos que utilicemos con otros sistemas de medición, porque luego esos otros sistemas de medición los podemos comparar al sistema de medición de los relojes atómicos y hacer un ajuste correspondiente.
Y por último, quiero hacer una aclaración respecto a este sistema de unidades. Fíjense ustedes que hay cantidades que son extremadamente pesadas, otras que son extremadamente ligeras, y para todas no podemos utilizar el mismo patrón de referencia. Por ejemplo, cambiando, por ejemplo, yo podría intentar medir la masa del planeta Tierra. ¿Cuánto vale la masa del planeta Tierra? Definitivamente no se puede utilizar un sistema de medición tradicional, no se puede utilizar como referencia para su comparación el, el sistema de medición que me permite a mí medir la masa del cilindro de iridio platino que está en aquel laboratorio en Francia. Entonces, se requieren de sistemas de medición diferentes. Estos sistemas de medición requieren de usar patrones diferentes de medición, pero patrones que estén ajustados a escalas diferentes. Así yo, para medir también, qué sé yo, la masa de un electrón, de un protón, yo no puedo utilizar como referencia la masa de la Tierra o la masa de este cilindro que está en el laboratorio en Francia. No sé si esto es suficiente, pero si falta hablar más sobre el tema, hagan sus comentarios, sus preguntas. Así, en lugar de elegir patrones diferentes, nosotros elegimos potencias de 10, o sea, utilizamos nuevos sistemas de unidades que están ajustados por potencias de 10 al sistema de unidades viejo. En lugar de utilizar metros, yo puedo utilizar kilómetros, puedo utilizar centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros. ¿Mm? ¿Y cómo se definen estos? Bueno, básicamente a través de la multiplicación por una potencia de 10 determinada, utilizamos esta abreviación de la potencia de 10 utilizando un prefijo sobre la unidad específica. Así, por ejemplo, un centímetro lo escribimos como cm, sería el símbolo, y quiere decir 10 a la menos 2 metros. Entonces, la c como tal representa la multiplicación por 10 a la menos 2 de la unidad que ya yo tenía. Sigue siendo metros. El kilogramo, representa la multiplicación por 10 a la 3 del gramo. Y así, en términos generales, podemos utilizar esta tabla. Para estudiar o para hacer comparaciones con cantidades más pequeñas, utilizamos la multiplicación por 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, y utilizamos deci, centi y mili en todos estos casos. Para 10 a la menos 6 utilizamos micro y lo denotamos con la letra griega mu. Es el único que tiene una letra griega para representarlo. Para objetos más pequeños puede ser, por ejemplo, el tamaño de los virus, pueden representarse utilizando nanómetros como sistema de medición, como sistema para representar el resultado de las mediciones. 10 a la menos 9 metros serían un nanómetro. Y así como centi lo escribimos como una letra C enfrente de la unidad, los nanómetros lo escribiríamos como nm, como un prefijo. Eso es lo que quiere decir un prefijo. Entonces 10 a la menos 12
sería pico, 10 a la menos 15 sería femto, 10 a la menos 18 sería ato, 10 a la menos 21 sería septo, 10 a la menos 24 yocto. Ustedes pueden decir, pero yo jamás en la vida he oído que se hagan mediciones con estas cantidades. Bueno, hay microscopios eh, de fuerza atómica que utiliza atonewtons. ¿Mm? Existen instrumentos de medición que requieren estas unidades. Estas unidades extendidas, ¿no? Sería, en lugar de utilizar el newton, utilizamos el atonewton porque resulta conveniente en lugar de utilizar cualquier otro sistema de medición que no sea MKS o del sistema internacional. Y para estudiar las cosas más grandes, utilizamos el kilo, mega, giga, tera. Estas los conocemos, por supuesto, por el contexto de las computadoras, ¿no? Pero representan 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12. Y en realidad no son lo mismo que en el contexto de las computadoras. Hay una pequeña diferencia. Suele utilizarse una referencia de kilobytes, por ejemplo. En lugar de 10 a la 3, se utiliza 2 a la 10. ¿Mm? Y son números muy parecidos. 2 a la 10 es 1024, 10 a la 3 es 1000. Entonces son muy parecidos, pero hay una diferencia notable allí. Cuando yo hablo de kilobytes, usualmente estoy refiriéndome a 2 a la 10 bytes en lugar de 10 a la 3 bytes. Pero bueno, así, 10 a la 15 sería peta, 10 a la 18 sería hexa, 10 a la 21 zeta, 10 a la 24 yota. Pero bueno, espero que haya sido útil para ustedes. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Hasta luego.